Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción del ponente y el moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas, así como también una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y así mejorar su experiencia. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la sesión de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos. Este es un espacio para formación de las y los alumnos y clínicos con aportaciones de nuestros profesores distinguidos a nivel internacional. Por lo que para dar inicio, quiero presentar al moderador de esta sesión. Él es el doctor Alexandro Martagón Rosado. Él es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Región Ciudad de México, así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI-1. Es investigador de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor Martagón. Enseguida le cedo la palabra para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a nuestro invitado distinguido. Adelante, doctor Alexandro. Muchas gracias, maestra Espino Barros. Es para mí un honor y un privilegio el día de hoy poder moderar esta sesión de cierre de las cátedras magistrales, en donde pues tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Aguilar. Voy a proceder a dar su semblanza, si me hacen favor de compartirla. Muchas gracias. El día de hoy, el doctor Aguilar nos va a hablar sobre la diabetes en México, una crisis en crecimiento. El doctor Carlos Aguilar Salinas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna y en endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, es doctor en investigación médica por el Instituto Politécnico Nacional y realizó una estancia de investigación en Washington University School of Medicine en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado más de 370 artículos en revistas indizadas con más de 25,000 citas y tiene un índice H de 67. Cuenta con diversas publicaciones de libros a nivel internacional, así como múltiples tesis dirigidas de posgrado. Dentro de sus mayores contribuciones académicas se encuentran la creación de la Clínica de Dislipidemias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la implementación de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TecSalud. Esta unidad se encuentra enfocada al estudio de la obesidad, la diabetes, las dislipidemias y otras enfermedades del metabolismo. Es importante destacar que el doctor Carlos Aguilar recibió el Premio Nacional de Ciencias en el año 2018. Actualmente es director de la Dirección de Nutrición y es coordinador de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es coordinador del Comité de Investigación, coordinador de la Clínica de Dislipidemias y coordinador del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la UNAM. Todos estos méritos no se comparan con la calidad humana del doctor Aguilar, con su compromiso y con su generosidad para con su equipo y con nuestro país. Así que de la manera más atenta le pedimos que nos platique su experiencia y cómo ha ido desarrollando su expertise a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Muchas gracias, Alessandro. Agradezco la invitación a la doctora Ángeles Domínguez, a la doctora
a la maestra Margarita Espino Barros, y en particular agradezco la amable presentación que has hecho de tu servidor. Saludo con mucho gusto a varios de los amigos que están presentes en pantalla para iniciar la presentación. Desde hace más de 3 administraciones se ha identificado a la diabetes como uno de los principales retos en nuestro sistema de salud. Y pese a los esfuerzos que se han hecho, el problema sigue en crecimiento. La epidemia de COVID nos ha puesto a prueba y ha demostrado que de no atender los problemas relacionados a las enfermedades metabólicas, estamos en riesgo de sufrir desastres como los que hemos experimentado en el año anterior de manera repetida. El objetivo de mi presentación es puntualizar algunas de las acciones que tienen que ver con la diabetes, que son factibles y que nos permitiría prevenir nuevos eventos como los que hemos sido testigos. Desde mi punto de vista, para enfrentar a la diabetes debemos de buscar corregir 3 espacios de oportunidad. El primero es que en nuestra población existe un gran número de sujetos en riesgo, utilizando como marcador el constructo clínico conocido como síndrome metabólico. 4 de cada 10 adultos en México está en riesgo de tener diabetes. Los datos recientes de las encuestas nacionales muestran incluso un pequeño crecimiento a esta cifra, lo cual habla de que no solamente tenemos que mejorar la atención de las personas, sino que debe haber esfuerzos estructurados para reducir el número de casos que están en la transición al desarrollo de diabetes. Por otra parte, un porcentaje significativo de las personas que viven con diabetes desconocen su condición. Por ello, no son susceptibles a la implementación de estrategias de prevención de las complicaciones crónicas. Aunque debo de reconocer que ha habido un importante avance en este rubro, dado que hace 10 años el 50% de las personas que desconocían su diagnóstico, de todas maneras el 30% vigente está muy por arriba de los estándares internacionales. En Europa, solamente el 6% de la población con diabetes desconoce su condición. En México se estima que aproximadamente 3 millones de personas viven con diabetes y no han sido identificados. Y finalmente, la efectividad de nuestro tratamiento, sobre todo en las unidades médicas de primer contacto, dista mucho de los estándares internacionales. Usando como parámetro la hemoglobina glucosilada, tomando el umbral de 7, solamente el 31% de los casos diagnosticados cumplen con este objetivo terapéutico. Y aún más grave es que el 51% de nuestras personas con diabetes están en un descontrol severo definido como una hemoglobina glucosilada arriba de 9. Esto explica por qué la diabetes es una de las principales causas de uso de los sistemas de urgencias y de hospitalizaciones. Este parámetro podía modificarse de manera significativa si mejoráramos la calidad de la atención en las unidades médicas de primer contacto. Esta deficiencia no es exclusiva para el control glucémico. Otros parámetros que son igual de importantes que la glucemia, como el control de la presión arterial o el control del colesterol LDL, también tienen la misma brecha terapéutica. Es mucho más fácil controlar el colesterol LDL que la glucemia, y pese a ello solamente el 10% cumple con un colesterol abajo de 100. Y lo mismo sucede con la presión arterial, solamente el 23% de nuestros pacientes cumplen con esta meta terapéutica. Por ello es fácil de entender que la diabetes está entre las primeras causas de muerte, es uno de los principales gastos que representa para nuestro sistema de salud, la cual en la mayoría de las personas proviene del bolsillo de la población más que de los sistemas de salud. En esta lámina les muestro la tendencia de la mortalidad atribuible a diabetes en los años recientes. Como pueden observar, hubo un incremento muy importante del 2010 hasta el 2016 y a partir de ahí se ha logrado una meseta. Esto contrasta con lo que sucede con las cardiopatías, en la cual no se ha observado esta meseta y ha habido una tendencia a la alza
de manera continua. De manera notable es el reporte que se liberó a finales de febrero, en que se informó el exceso de mortalidad atribuible a diabetes y cardiopatía isquémica durante el año 2000, en el cual se observó un incremento de 50% en relación a diabetes y 80% en cuanto a cardiopatías. Es decir, la epidemia de COVID tuvo un detrimento notable en la mortalidad relacionada a diabetes y cardiopatía isquémica, seguramente en relación a pérdida de adherencia terapéutica, de menor uso de los servicios de salud y una mayor transición de estados previos a las complicaciones crónicas a desenlaces fatales. Sin embargo, la carga que representa la diabetes en nuestro país no puede ser medida solamente por mortalidad. El mejor indicador es la carga global de enfermedad, que les muestro los datos más recientes liberados por la Universidad de Washington en Seattle. En este cuadro, entre mayor tamaño sea el área correspondiente a una patología y mayor es la intensidad del color, es mayor la contribución. En particular, el tono habla de la velocidad de crecimiento del problema. Y ustedes pueden observar cómo la cardiopatía isquémica marcada con las siglas IHD, la diabetes, el infarto cerebral y la enfermedad renal crónica marcadas con las siglas CKD, representa cerca de la mitad de la carga global en nuestro país. Es decir, estas condiciones que tienen un proceso fisiopatológico común podrían ser evitadas si tuviéramos políticas públicas que disminuyan el número de casos que viven con enfermedades metabólicas. La diabetes representa una pérdida de años de vida con calidad de cerca de 10 años en promedio, siendo esta cifra mucho mayor en las personas que inician el padecimiento antes de los 40 años, en los cuales no solamente se reduce su expectativa de vida, sino crece de manera significativa la dependencia a terceros. Por las cifras antes mencionadas, México tiene una de las cargas de enfermedad más grandes relacionadas a diabetes. Estos datos del 2019 nos indican que México, algunos países de Medio Oriente y de Oceanía son los países que tienen las mayores cargas de enfermedad. Sin embargo, en nuestro país es un país muy heterogéneo. Afortunadamente se cuentan con datos a nivel estatal y pueden observar cómo las áreas del centro y norte del país son las que tienen la mayor carga global de enfermedad y son cifras superiores a muchas áreas de Europa y de Norteamérica. Quisiera darles una visión relacionada al curso de vida de las áreas donde podríamos tener oportunidades para mitigar este problema. La diabetes es una enfermedad que empieza muchos años antes de que sea diagnosticada. En promedio son 10 años antes que se puede demostrar alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa o por la presencia del síndrome metabólico. Por ello, las oportunidades de prevención son amplias y cada vez debería ser menos frecuente que hagamos el diagnóstico después de varios años de evolución o en presencia de complicaciones crónicas. En la actualidad, de cada 100 personas con diabetes que diagnosticamos, 15 ya tienen complicaciones crónicas al momento de su detección. Es decir, en la mayor parte de los casos estamos llegando muy tarde. Estos recuadros que les muestro en la lámina son indicadores de condiciones de riesgo que deberían de ser considerados como indicaciones para implementar un programa de prevención de diabetes y con ello reducir el número de casos nuevos y a la larga de complicaciones crónicas. Quizás el más evidente de estos indicadores es el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, la obesidad es una condición invisible en la mayoría de los servicios médicos. Es por lo obvio de su presencia, contrasta con el porcentaje de los expedientes clínicos que tienen registrados el índice de masa corporal y aún más grave de que el médico de primer contacto indique tratamiento o refiera al paciente a un servicio especializado. Pese a los esfuerzos institucionales, pueden ustedes observar que el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso sigue.
tanto en hombres como en mujeres, tomando los datos de las encuestas del 2012 y el 2018. En la actualidad, 76.8% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen un peso por arriba de lo saludable, es decir, es más común que se tenga un peso por arriba de lo saludable que vivir con un peso ideal. Y esto explica el crecimiento en la prevalencia de la enfermedad. En esta lámina les muestro las tendencias ocurridas de 1994 a la fecha y pueden ustedes observar el crecimiento que se dio sobre todo en la década de los 90, pasando de 4% hasta 7% en el 2006. Este indicador, el diagnóstico médico, es un mal indicador, dado que no toma en cuenta a las personas que desconocían su condición. Los datos más recientes publicados en que se suma el diagnóstico médico más el hallazgo en encuesta son del 2016 y representa el 13.7. En datos que han sido liberados pero que todavía no son publicables, no han sido publicados, están sometidos a una revista, demuestra que en el 2018 la prevalencia creció aún más de lo que se observó en el 2016, es decir, las políticas públicas de contención no han sido eficaces para reducir la prevalencia de la diabetes. Sin embargo, uno de los objetivos de mi presentación será analizar la heterogeneidad de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene muchas caras, que va desde el paciente con todas las complicaciones, dependiente de terceros, con una muy mala calidad de vida, hasta los casos que desconocen su diagnóstico, se sienten mejor que nunca y que no hacen uso de los servicios de salud. Una de las líneas de investigación más importantes que se ha dado en los últimos años es el uso de la inteligencia artificial para identificar clústeres, es decir, grupos de pacientes que tienen las mismas características y que comparten por ello pronósticos, riesgos y potencialmente indicaciones terapéuticas. Utilizando estos métodos, diversos grupos han estratificado a la diabetes tipo 2 en 4 categorías, que son los casos relacionados al envejecimiento, los casos relacionados a la obesidad, los casos relacionados a la resistencia grave a la insulina y finalmente los casos relacionados a deficiencia grave en la secreción de insulina. En el primero de los extremos, generalmente no hay un deterioro en la calidad de vida y su causa de muerte principal será muerte cardiovascular. En el otro extremo, estos pacientes desarrollan una mala calidad de vida, tienen mortalidad prematura, generalmente por complicaciones microvasculares, principalmente nefropatía y relacionadas a neuropatía. Entonces, no podemos hablar de un solo perfil de las personas con diabetes. Tenemos que ir afinando nuestros criterios de pronóstico y de estratificación de las personas para acercarnos a lo que todos queremos, que es la medicina personalizada. Por ello, un integrante de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas y todo el equipo de la unidad, el doctor Omar Bello y colaboradores, analizamos cuál es la prevalencia de estos subfenotipos de la diabetes en la encuesta nacional de enfermedades, de la encuesta nacional de salud más reciente. Y ustedes pueden observar que las formas relacionadas a la edad representan el 14% de nuestros pacientes, las relacionadas a obesidad el 33%, las relacionadas a deficiencia severa de insulina en 41% y la resistencia severa a la insulina está presente en el 10.4%. Resalto de estos datos que el fenotipo más común es la deficiencia severa de insulina, la cual es transitoria y está relacionado al efecto tóxico de la glucosa por el descontrol crónico. Si lográramos tener un mejor atención en las unidades médicas, el porcentaje de este subfenotipo disminuiría notablemente. Esta transición entre los subgrupos es quizás la mayor debilidad de este sistema de estadiaje. Sin embargo, también es una fortaleza porque nos identifica acciones, específicamente la mejoría del control glucémico, que pueden tener un impacto mayor en el pronóstico de nuestros pacientes.
En esta presentación quiero resaltar, además de la heterogeneidad de la enfermedad, que existen algunas características propias de la diabetes en nuestro país que muchas veces no son tomadas en cuenta en la generación de las guías de práctica médica. Resalto que la diabetes es una enfermedad que afecta sobre todo a adultos jóvenes. De los datos de las encuestas nacionales, en cada reporte se ha incluido un subanálisis en la diabetes de aparición temprana, definida como la aparición antes de los 40 años, y justo en el reporte más reciente, el grupo de la población donde se observó mayor crecimiento es la diabetes de aparición temprana. Se requieren de acciones de política pública específica para mitigar el impacto de la enfermedad en los menores de 40 años. Si bien su prevalencia es menor comparado con los sujetos de mayor edad, sin embargo, este subgrupo de aparición temprana son los que van a sufrir las consecuencias a mediano plazo, sobre todo aquellos que discapacitan a las personas. Una segunda característica que deseo enfatizar es que no se requiere ganar tanta adiposidad para expresar la enfermedad comparado contra otras poblaciones. Asimismo, hablaré también de la susceptibilidad genética, expresándoles un poco del trabajo que ha realizado nuestro grupo. También resaltaré que el manejo de la diabetes es quizás el prototipo del trabajo de un internista, dado que la diabetes siempre viene acompañada con otros padecimientos, con alteraciones en el perfil de lípidos, con hiperuricemia, con problemas ortopédicos, con esteatosis hepática, con todos los problemas relacionados a la obesidad, por lo que no podemos centrarnos solamente en el control glucémico, sino debe ser un abordaje integral que va desde los síntomas físicos, los síntomas emocionales y un abordaje social que garantice equidad en el tratamiento. Terminaré hablando un poco sobre las complicaciones crónicas y la interacción con las enfermedades infecciosas, particularmente con COVID, que nos ha dejado todavía más tareas a resolver y que incrementará el impacto de la diabetes en los siguientes años. Para reforzar en cuanto a la importancia de la diabetes de aparición temprana, les muestro los datos de la encuesta del 2006, en el cual en ese momento el 22% de toda la población con diabetes iniciaba fue diagnosticada a los 40 años o antes. Este porcentaje es mucho mayor a lo que se observa en poblaciones caucásicas. Llamo la atención que el porcentaje de no diagnóstico de este subgrupo es el más alto. Y muchos médicos de primer contacto no consideran el diagnóstico de diabetes por ser joven el paciente. Al contrario, la norma oficial mexicana sobre diabetes ya recomienda el escrutinio de la enfermedad a partir de los 20 años en presencia de cualquiera de los factores de riesgo de esta condición. Aún la diabetes de inicio temprano también es una condición heterogénea. Usando los mismos datos de las encuestas nacionales, nuestro grupo propuso que se puede identificar dos grupos. Aquellos que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, los cuales generalmente se caracterizan por múltiples factores de riesgo cardiovascular, una eficacia terapéutica limitada, donde generalmente el paciente no se adhiere a los tratamientos debido a la naturaleza sintomática del padecimiento. En el otro extremo está la que se presenta en personas con un índice de masa corporal por abajo de 25, en los cuales generalmente tiene una deficiencia severa en la secreción de insulina, pero paradójicamente en nuestra población son resistentes a la cetosis. Es poco frecuente que desarrollen cetoacidosis, tiene que coexistir con una patología sistémica muy grave para que desarrollen cetosis. Y esta resistencia a la cetosis los lleva a tener periodos de exposición muy prolongados a hiperglucemia y al desarrollo de complicaciones microvasculares. Particularmente tiene una incidencia muy alta de ceguera, de daño renal y de neuropatía que los incapacita. En cuanto a las diferencias de composición corporal de nuestra población que nos hace susceptibles al desarrollo de diabetes, esto no es exclusivo a la población mexicana. Esto ha sido reportado en todas las poblaciones de Asia, particularmente en la región sur de Asia, en el cual el índice de masa corporal no es un buen indicador para
saber la adiposidad corporal. Esta lámina, que es un clásico de una revisión publicada en Lancet, les muestra dos autores de esta revisión, los cuales tienen exactamente el mismo índice de masa corporal, pero su composición corporal es radicalmente diferente. Se les midió usando el patrón de oro, que es la densitometría de cuerpo completo, y pueden ustedes observar que el investigador de origen hindú tiene un porcentaje de grasa corporal de 21.2% contra el 9.1% del investigador de origen británico. Es decir, por ello, nuestra población con índices de masa corporal de 27 o 28 desarrollan la diabetes, y en contraste los caucásicos lo desarrollan con índices de masa corporal mucho mayores. Esto tiene implicaciones prácticas, porque el índice de masa corporal se vuelve un mal indicador para la sospecha del diagnóstico, y en particular en los sujetos con talla baja, que algunos autores les han llamado la doble carga de enfermedad. Aquellas personas que sufren desnutrición en los primeros años de vida desarrollan talla baja y un cambio en su composición corporal sustancial que impide que el índice de masa corporal sea un buen marcador de riesgo para el desarrollo de diabetes. Esta lámina que les muestro, que proviene de una corte generada por nuestro grupo, les muestra la probabilidad de identificar casos con hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes en personas con y sin talla baja. Y pueden ustedes observar cómo para la diabetes prácticamente no varía la probabilidad de identificar los casos con cantidades crecientes del índice de masa corporal, y lo mismo sucede con la hipertensión. Entonces, por ello, la talla baja debe ser considerado como un indicador de riesgo independiente del índice de masa corporal que se tenga. La talla baja se define como una estatura menor de 1,60 en el hombre y de 1,50 en la mujer. Ahora les hablaré sobre la susceptibilidad genética de nuestra población. En esta lámina les muestro la composición étnica de la población atendida en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El 63% de la carga genética es de origen nativo americana, el 34% es de origen europea y 3% de origen africano. Aunque debo de reconocer que esto es muy heterogéneo, dependerá de la región del país donde se analice. Seguramente en el norte del país la etnicidad africana será todavía menor, así como mayor la contribución europea. Existen múltiples esfuerzos para identificar los factores genéticos que explican la susceptibilidad a diabetes, y ha habido un crecimiento explosivo en el número de losis asociadas a la enfermedad. En 1997 solamente habría 2 regiones asociadas a la diabetes. En la revisión más reciente, publicado el año pasado, eran más de 200 losis los que estaban asociados de manera independiente a la diabetes. Por lo tanto, ya buena parte del bagaje genético ya está identificado, y solamente en los últimos años se han identificado nuevas variantes en grupos étnicos que no estaban representados en los escrutinios completos del genoma. Las personas de Latinoamérica con etnicidad nativa americana y las personas provenientes de la región África son las únicas donde no habían sido exploradas de manera suficiente. Y por ello, a principios del 2010 se creó el consorcio Sigma para incluir en estos escrutinios completos del genoma a la población nativa de nuestro país. 4 instituciones de nuestro país, junto con el Instituto Broad en Boston y la Universidad del Sur de California, contribuyeron a la generación de la cohorte y el análisis de los resultados. Y estos fueron publicados en Nature en 2014. Las conclusiones principales son que compartimos los riesgos que provienen tanto de nuestra ancestría caucásica como de la ancestría nativa americana. En nuestra población, el 23% de los casos tienen los alelos de susceptibilidad en el gen mayor de la diabetes, conocido como TSFL7-2, que aquellos portadores tienen 42% mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Y la gran mayoría de las asociaciones conocidas para ese tiempo fueron confirmadas en nuestra población.
Los hallazgos más importantes fue la identificación de dos alelos de susceptibilidad que no se conocían en otras poblaciones. El primero está localizado en un transportador que regula el metabolismo intermedio al ser un ligando de piruvato y lactato, y la presencia de estos alelos de susceptibilidad aumentan en 28% la posibilidad de tener diabetes. Y además se identificó una variante en un factor de transcripción que regula el desarrollo de las células beta, conocido como factor nuclear hepático 1-alfa, que ya se conocía en población nativa de Canadá, y la presencia de esta variante se asociaba a un riesgo 3.28 veces más comparado contra la población que no tiene esta variante. En esta presentación les hablaré sobre todo del hallazgo en SLC 16A11 por ser un hallazgo novedoso. Las implicaciones principales es que es un nuevo mecanismo involucrado en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, y también tiene una notoriedad porque esta variante proviene del genoma neandertal, que es conocido ahora que los neandertals se entremezclaron con los primeros Homo sapiens y coexistieron en el centro de Europa. Ahora es muy conocido, sobre todo en el último año, que el genoma neandertal está presente en un alto porcentaje de la población. La población que tiene mayor ancestría neandertal son los residentes del centro de Europa, en el cual hasta el 6% de las variantes son de origen neandertal. Todas estas variantes tienen que ver con fenómenos relacionados a sobrevida, a adaptación de estados de carencia, al grosor de la piel, al grosor del cabello, a la estatura, y por alguna razón estas variantes persisten hasta el genoma contemporáneo. Por alguna razón este haplotipo se preservó a lo largo de las poblaciones, y dado que nuestra población ha estado expuesta a diversos procesos de selección, es posible entender que tenga una contribución relevante. Este transportador une dos elementos que son clave en el metabolismo intermedio, que es el piruvato y el lactato, que de alguna manera regulan el ciclo de Krebs y indirectamente la respiración mitocondrial. Lo que se ha demostrado es que los portadores de estas variantes tienen una menor expresión de este transportador y una menor localización del transportador en las membranas celulares. El resultado de la menor expresión de este transportador es el acúmulo de algunos lípidos intracelulares que se han demostrado ser tóxicos para diversos procesos biológicos, y que es quizás una de las teorías más aceptables de la génesis de la resistencia a la insulina. Esto ha sido corroborado en más de una población, en poblaciones asiáticas y también en otras poblaciones latinoamericanas. Algo que nos llamó la atención desde el primer artículo es que las personas que tienen la variante de susceptibilidad en este transportador expresan la enfermedad a una menor edad y con un menor índice de masa corporal, que son justo las características epidemiológicas que les he hablado, que son propias de la población mexicana. O sea, existe una concordancia entre los genes de susceptibilidad y la expresión clínica del padecimiento. Nuestro grupo desarrolló un estudio de caracterización metabólica intensiva en las personas que tienen la variante en SSL 16A11 y fue publicado en el 2020, perdón. Y se demostró que los portadores de esta variante tienen una menor acción a la insulina, como era de esperarse, por la acumulación de acilcarnitina en los diversos tejidos, una mayor concentración de transaminasas. Estamos trabajando para demostrar que es un factor de susceptibilidad para el desarrollo de hígado graso, y además existen cambios en la dinámica de los adipocitos. En estos pacientes se observa un predominio de los adipocitos de mayor tamaño, los cuales son proinflamatorios y tienen una menor acción a la insulina. Es decir, es congruente con lo que los estudios básicos orientan a la función de este transportador.
Este fenómeno no es exclusivo para la diabetes, se ha demostrado para otras variantes que también están relacionadas con fenómenos de selección. Un ejemplo es la asociación entre ABCA1 y el colesterol HDL bajo. Como probablemente ustedes sepan, el colesterol HDL bajo es el principal factor de riesgo para aterosclerosis en nuestra población. En México, el 60% de los adultos tienen este marcador por debajo de lo deseable, y en nuestra población existe una variante en el transportador ABCA1 que explica cerca del 20% de la susceptibilidad para tener esta alteración. Y lo mismo ha sido informado para la hipertrigliceridemia o para la esteatosis hepática. El gen mayor de la esteatosis hepática fue identificado en la población mexicoamericana y corroborado también en la población mexicana. Así que hay mucho que trabajar para encontrar las variantes genéticas que son específicas a la población nativa americana y acercarnos al objetivo de medicina personalizada. Quisiera dejar los últimos minutos de mi charla para hablar sobre el impacto de COVID en la diabetes. La epidemia de COVID hizo evidente muchas de las deficiencias de nuestro sistema de salud. Explica en buena medida la mayor letalidad, el predominio de formas graves en personas jóvenes, la reducción de la edad promedio de los casos que tienen formas graves comparados contra Estados Unidos y países europeos, y ahora las mayores secuelas que se observan en las personas que sobreviven a COVID. En esta lámina que fue publicado en Lancet, se midió la contribución a nivel poblacional de las condiciones que contribuyen el riesgo para formas graves de COVID y se comparó los datos de Estados Unidos y contra México. Y ustedes pueden observar que existe una diferencia en dos colores principales, el color lila que estoy señalando con el puntero y lo señalado en color azul que está inmediatamente abajo. Y justo son la diabetes y la enfermedad hepática crónica, que generalmente esteatosis hepática, lo que cambia el patrón de susceptibilidad de nuestra población. Por lo tanto, de no atender a la diabetes, estas enfermedades infectocontagiosas emergentes seguirán aumentando la susceptibilidad de nuestra población para tener desenlaces adversos. El impacto de COVID sobre diabetes es multifactorial. No entraré en detalles al respecto, pero lo más importante es lo que viene después de haber sufrido COVID. Diversos grupos han propuesto que aumentará la incidencia de diabetes. Esto desde mi punto de vista es cuestionable, dado que si bien se ha demostrado la presencia de COVID en las células beta, no ha sido una observación, al menos en nuestro país, de un incremento de cetoacidosis o un crecimiento en casos nuevos. Lo que sí se ha observado, como mencioné, es un deterioro en el control glucémico y probablemente una mayor mortalidad por un menor uso de los sistemas de salud. Nuestro grupo publicó también una escala que permite identificar los casos que tienen la mayor probabilidad de desarrollar formas graves de COVID usando la base de datos nacional. Y también se ha incorporado esta herramienta en la categorización de los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias en el instituto. Esto fue publicado en Journal of Clinical Endocrinology y Metabolism en agosto del año pasado. Cuando se generó esta herramienta, existían 177.133 casos sospechosos y 51.633 confirmados. Obviamente, ahora la base de datos es mucho mayor y nos ha servido para ratificar el poder de esta herramienta. Esta herramienta es de libre acceso. Ustedes pueden hacer uso de ella a través del el vínculo que estoy señalando y se generó una calculadora de riesgo donde ustedes incorporan la información que les pide la calculadora, que incluye datos clínicos de neumonía, la presencia de diabetes y la edad del paciente, la presencia de insuficiencia renal, inmunosupresión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad y como factor protector una edad menor de 40 años. Y el resultado que les da es la estratificación en riesgo de tener formas graves de COVID en base al puntaje.
La misma calculadora les da la interpretación en la parte derecha, señalando que va a ser un caso de bajo o mediano o muy alto riesgo. Esta herramienta ha sido calibrada en nuestra población, y después un segundo artículo publicado en PLOS ONE, ya con un tamaño de muestra mucho más grande, también replicó y validó el valor de esta herramienta. Termino con algunas reflexiones sobre las complicaciones crónicas. Nuestro país tiene la tasa mayor de años de vida con discapacidad en relación a nefropatía diabética. Es el único país que está marcado con el color rojo en estos datos de la encuesta de la Universidad de Washington en Seattle. Es decir, es urgente generar políticas públicas para mitigar la carga que genera la nefropatía diabética. Y esto contrasta con los datos de uso de recursos económicos en relación a diabetes. Quizás el análisis más serio es el que realizó Fonsalud hace ya casi 10 años, en el cual estratificó los gastos en relación a costos directos e indirectos. Para ese momento, el 2% del Producto Interno Bruto se usaba para la atención de diabetes. Resalto que solamente un punto, es decir, la mitad del presupuesto, se usaba para costos directos y todo lo demás se usaba para costos directos, es decir, incapacidad, retiro prematuro, mortalidad. En realidad deberíamos usar mucho más para costos directos para prevenir el que tengamos que gastar en costos indirectos. Lo más lamentable es que de todo el presupuesto para la atención ambulatoria y pruebas de laboratorio, solamente representaba el 0.11% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos gastando la mayor parte del presupuesto para paliar en lugar de para prevenir las consecuencias de la diabetes. Y esto nos lleva a ser uno de los países que tienen el mayor impacto económico de la enfermedad. Esta lámina generada recientemente, pueden ustedes observar en el cuadro rojo los países que tienen el mayor costo directo en relación a diabetes por uso de servicios de emergencia, por hospitalizaciones, y México junto con otros países del Caribe y Latinoamérica están entre los países con mayor costo directo. Y para mitigar esto necesitamos mejorar la calidad de la atención. Si comparamos los datos del 2012 contra los del 2010 en nuestro país y en Estados Unidos, pueden ustedes observar las grandes deficiencias del sistema de salud. Mientras que en Estados Unidos en ese momento el 52% de la población estaba bien controlada, en ese momento México solamente el 25% tenía un buen control. Y esto relacionado a menor uso de insulina y de otros recursos terapéuticos. Esto no termina con la falta de recursos terapéuticos, también algunas medidas preventivas como la detección de lesiones en los pies o la detección de lesiones en retina es mucho menor en nuestra población. Es decir, la gente tiene acceso a los servicios en estadios ya muy avanzados. Esto nos lleva a pensar qué tenemos que hacer de distinto. La Organización Mundial de la Salud hizo una reflexión sobre, para México, cuáles deberían de ser las prioridades en la investigación en enfermedades metabólicas, y concluyeron que nuestro país debería de generar líneas prioritarias sobre la interacción del medio ambiente y las enfermedades metabólicas, las características de los usuarios y las peculiaridades de nuestro sistema de salud. Debemos de generar protocolos que sean viables, que nos den información para planear políticas públicas. Si bien los protocolos clínicos aleatorizados, que son la mejor herramienta para generar evidencia, están muchas veces fuera del alcance de los investigadores, pero existen muchos otros tipos de investigación, como la investigación translacional o los estudios de intervención en población abierta, o el uso de inteligencia artificial que teniendo un buen expediente electrónico se podrían llevar a cabo y ser la base de las políticas públicas de nuestro país. Y este tipo de evidencia fue incorporada en el documento Lancet, publicado en noviembre del año pasado, en el cual su servidor tuvo el honor de participar.
En este documento se recolectó la mejor evidencia disponible, ya sea de estudios basados en desenlaces clínicos o en datos generados por inteligencia artificial, y concluyó que una de las metas principales debe ser reducir la hemoglobina glucosilada, garantizar el uso de los medicamentos que han demostrado prevenir complicaciones como estatinas, inhibidores del sistema renina-angiotensina y otros que reducen la incidencia de insuficiencia renal, generar políticas públicas que garanticen la pérdida de peso para evitar la progresión a diabetes o para inducir la remisión de la diabetes, y generar programas comunitarios que prevengan la aparición de la enfermedad. Se tomó como modelo a los países donde ha habido éxito en los programas de reducción de mortalidad. Aquí les muestro algunos de ellos, como Canadá y Estados Unidos, que han logrado del 90 al principio del año 2000 una reducción muy significativa en la tasa de mortalidad relacionada a diabetes. Es decir, con una política pública bien construida, es posible en un periodo de 10 a 15 años mitigar de manera significativa la carga generada por la diabetes. Este mismo documento incluye información para nuestro país. Aquí se calcula cuál sería el beneficio esperable de reducir el porcentaje de personas en descontrol de presión arterial y de colesterol LDL. Los datos de México están marcados con el color verde oscuro, y se estimó un ahorro muy importante en las tasas de mortalidad. También se identificó en este mismo documento la importancia de la diabetes de aparición temprana, que les he insistido. En esta gráfica, marcados con un color azul claro, son los datos de México. México tiene la mayor incidencia de mortalidad y de complicaciones crónicas en la población de 40 años o menos. Esto acorde a lo que hemos platicado. Las personas que inician antes de los 40 tienen un perfil de discapacidad y mortalidad muy diferente al resto de la población con diabetes. Identifica también para los países en desarrollo las medidas de política pública que se consideran viables. Cambios en la organización de los sistemas de salud, el fortalecimiento del sistema de expediente electrónico, el uso de los sistemas electrónicos de salud basado en el celular u otros medios electrónicos, la educación del médico, el uso de recordatorios, la educación del paciente y sobre todo el empoderamiento para el automanejo se identificaron como medidas que son costo eficaz. También se generaron una serie de manuales para la implementación, cuáles son los datos que un expediente clínico debe de contener en todas las personas con diabetes, y una serie de algoritmos que se deben de usar en las unidades de primer contacto para medir el impacto de las intervenciones y generar los datos para ajustar las políticas públicas. Termino con un ejemplo, si se aplicara la serie de medidas que se proponen en este documento, qué impacto tendría en algún país. Y se tomó como ejemplo China, que tiene un registro propio de personas con diabetes. Si se aplicaran las medidas que propone el documento Lancet, después de 10 años se evitarían 22.489 nuevos casos de diabetes y 17.270 casos nuevos con enfermedades cardiovasculares, y así progresivamente en otros periodos de tiempo. Y esto tiene una relación costo-eficaz muy por arriba de lo que propone la Organización Mundial de la Salud. En pocas palabras, se conoce bien qué es lo que hay que hacer, se conocen bien la magnitud del beneficio de estas intervenciones, el gran reto es la implementación. Y por ello, eventos como estos nos debe de hacer llevar a la reflexión y poder poner en práctica todo lo que ya se sabe, la mejor evidencia posible para mitigar el impacto de la diabetes. Y esta ha sido una de las grandes metas que nos hemos puesto en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la Escuela de Medicina. Y pensamos que a través de este tipo de pláticas podemos identificar las acciones que han demostrado ser exitosas
y que puede ser ejemplo para que ustedes en sus comunidades puedan ponerlos en práctica. Siempre termino esta presentación hablando del escenario ideal y del escenario real. En el escenario ideal, todos los países deberían de tener un comité sectorial de alto nivel, donde el presidente, el gabinete y todas las autoridades relacionadas con las cadenas de alimentación, con la productividad en el trabajo, generaran políticas públicas, generaran acuerdos y alianzas para implementar las acciones en contra de las enfermedades metabólicas. Para ello debería haber un centro coordinador nacional, algo muy parecido al CDC, que mida el impacto de las diferentes políticas y que ajuste su implementación. Debería haber una estrategia nacional y un financiamiento que avale cada una de las acciones. En la práctica, desafortunadamente en los países en desarrollo, los ejemplos de éxito resultan de grupos bien organizados de pacientes y familias que mejoran de manera local y transitoria la atención y la prevención de la diabetes, o de algún sistema de salud, como muchas veces sucede en los sistemas que genera el TEC de Monterrey, que mejora los indicadores de la atención, o a través de esfuerzos comunitarios que reducen la exposición a ambientes que favorecen la ganancia de peso. Creo que tenemos que trabajar para movernos al primer escenario. Mientras tanto, los líderes locales siguen poniendo el liderazgo en la atención de diabetes. Agradezco mucho su atención y reitero mi agradecimiento al TEC de Monterrey, a la doctora Domínguez, a la maestra Espino Barros y al doctor Martagón por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar, por esta cátedra tan ilustrativa y tan robusta. Lo agradecemos enormemente. Tenemos múltiples felicitaciones, y reconocimientos a su trayectoria en el chat, por lo que nos gustaría, si nos pudiera comentar algún consejo que usted nos daría a los investigadores jóvenes y a los no tan jóvenes, a los médicos que estamos en este ámbito, para lograr ser un líder de opinión y llevar una carrera tan grande y tan importante como la ha logrado usted. ¿Qué nos podría compartir? Gracias, Alessandro. Creo que un consejo es siempre mantenerse con 3 objetivos: enseñanza, asistencia y investigación. Si uno se aísla de estos 3 objetivos, se desvincula con la realidad. La enseñanza es un proceso virtuoso en el que uno mismo aprende todos los días cada vez que da una clase o participa en un simposio como este. La asistencia, nuestros pacientes nos orientan a cuáles son las preguntas principales, y la investigación es la forma de ayudar a nuestro país para generar la mejor evidencia disponible para crear políticas públicas útiles. Otro consejo sería mantener una línea continua de investigación. Cada protocolo genera una pregunta y esa pregunta genera un nuevo protocolo, y esto es un círculo virtuoso que debemos de mantener. Si empezamos con una pregunta y terminamos con 2 proyectos no relacionados a la primera pregunta, terminamos sin una carrera, terminamos sin un presupuesto, terminamos sin un equipo de trabajo. Tenemos que siempre tener una secuencia de pensamiento en las líneas de investigación, y eso termina construyendo una carrera como investigador. Muchas gracias, doctor Aguilar. Y una pregunta del doctor Juan Gutiérrez. Él nos comenta, ¿qué tanto eco ha encontrado en las autoridades superiores del país con respecto a este tipo de intervenciones sugeridas? Ha sido muy variable. En algunas administraciones, ustedes pueden revisar los documentos y son documentos de muy alta calidad, con indicadores, con procesos bien identificados. Lo que ha fallado en esas administraciones es la implementación. Desafortunadamente, la Secretaría de Salud es muy pequeña en su estructura para vigilar la implementación de todos los procesos. Y en aquel esfuerzo en particular, creo que falló la medición de los indicadores.
depende de los estados, depende de todos nosotros verificar que estos indicadores se cumplan. Y al no tener un buen sistema de vigilancia, quienes implementaron la política pública estaban ciegos a los resultados de los desenlaces intermedios, y si no sabemos si se están ocurriendo los fenómenos inmediatos, pues difícilmente vamos a poder saber si vamos a reducir la mortalidad o la discapacidad y todos los desenlaces finales. También ha habido otras intervenciones o otras administraciones que llegaron con su propio programa, muy distante de lo que se necesitaba, y fueron sexenios perdidos al respecto. Pues muchísimas gracias, doctor Aguilar, por sus respuestas. Adelante, maestra Espino Barros. Muchas gracias, doctor Alexandro. Bueno, agradecemos la maravillosa e interesante participación del doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, así como por compartirnos su impresionante trayectoria de vida, así como también agradecemos la coordinación del doctor Alexandro Martagón. Bueno, enseguida quiero ceder el micrófono al doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, para que nos dirija un mensaje de cierre de temporada. Adelante, doctor Valdés. Muchas gracias. Bueno, una oportunidad primero para saludar y sobre todo agradecerle al doctor Carlos Aguilar que nos haya dictado esta extraordinaria conferencia impresionante, todo eso, y siempre con esta visión didáctica, siempre aprendemos algo de esto. Celebrar que esté entre nosotros en este claustro, nos sentimos verdaderamente honrados de que sea parte de este círculo de profesores distinguidos, de este claustro de profesores distinguidos. Carlos, muchísimas gracias no solo por esta charla, sino por todo el trabajo, y bueno, es un orgullo para todos nosotros, te lo decimos en este grupo de profesores. Muchísimas gracias. También agradecerle a Alex la introducción de nuestro invitado, su mentor, maestro. La verdad es que excelente trabajo en ese sentido. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Valdés. Le quiero ceder ahora la palabra a la doctora Ángeles Domínguez, nuestra decana de la facultad, asociada a la facultad, para que nos presente la siguiente temporada. Adelante, doctora Domínguez. Muchas gracias, maestra May. Primeramente, agradecer a nuestro ponente invitado especial, el doctor Carlos Aguilar, por la plática que nos acaba de otorgar, y a Alexandro Martagón por su moderación de las preguntas. Lo que queremos compartirles en este momento es la tercera temporada que vamos a arrancar el siguiente semestre. Con la sesión del día de hoy cerramos la temporada 2 de manera muy exitosa, y nos interesa comunicarles quiénes van a ser nuestros ponentes para la tercera temporada. Si me permites, por favor, poner la presentación. Vamos a arrancar la temporada 3 con el doctor Arturo Santos. No tengo la fecha en este momento. Después va a estar el doctor César Lucio. Vamos a seguir con el doctor Gerardo García Rivas. A continuación va a estar la doctora Nancy Segura. Más adelante nos va a acompañar el doctor Víctor Manuel Treviño. Y vamos a cerrar la temporada número 3 con la presentación de la doctora Alma Rosa Marroquín. Si nos pueden poner el apoyo, se los agradecería, por favor. Muchas gracias. Aquí están los ponentes. Creo que vamos a tener nuevamente una temporada muy, muy fuerte. Los queremos invitar. Como siempre, vamos a hacer difusión de manera oportuna en toda la temporada, con cada uno de los ponentes también, para que vayan separando sus agendas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles Domínguez. Bueno, así es como damos por finalizada esta última sesión de esta temporada de cátedras magistrales. Se les hará llegar un reconocimiento virtual al doctor Carlos Aguilar Salinas por su participación. Maravillosa, la verdad. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta cátedra magistral de profesoras y profesores distinguidos. Sobre todo a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Carlos Aguilar Salinas, por su maravillosa y excepcional presentación y por compartirnos su interesante experiencia de vida. Un gusto tenerlo con nosotros. Por supuesto, también agradecemos la coordinación del doctor Alexandro Martagón,
en este espacio para la formación de talentos y demás profesionales, al equipo organizador y al equipo que hizo posible esta transmisión. Recuerden que nuestras sesiones las pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual de TechSalud y en YouTube. Los esperamos el próximo semestre con las cátedras de profesores y profesoras distinguidos. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Los dejamos con un video emotivo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.